Ronald. Sí. No estoy. No, ya estoy. Ya estoy con el capítulo 1. Tranquilo. No hay problema. Un abrazo. Chao. La 10ª edición tiene un escenario, puede ser idéntico a este, donde diferencia es que va acompañado del MIST. El M es mecanismo de lesión. El I, injuries, lesiones, ¿no? ¿Qué lesiones tiene el paciente? El S es de síntomas y de signos. ¿Qué síntomas y signos presenta el paciente clínicamente que nos sirva para el diagnóstico? Y T, el tratamiento. ¿Qué tratamiento le hicieron en el sitio del accidente? ¿Cómo llegó? Como en este caso, por ejemplo, el paciente, ¿verdad? Entonces, esa es la 10ª edición en el contexto del MIST, el MIST. Un conductor masculino, varón de 44 años, estrellado de frente contra una pared. Vamos a conversar, así que preparen sus micrófonos rápido. El paciente está inconsciente en el lugar del accidente, dato importante, y llega al hospital vía rescate básico con collar cervical, con tabla espinal y ventilación asistida por mascarilla. ¿Qué opinan? Pero muy rápido. Vamos a jugar con los dos. Catherine. Norma. Bueno, ya sé el escenario con el que estamos trabajando. Impacto frontal, paciente inconsciente y llegó así. Vamos. ¿Cuál es la secuencia de prioridades? Esto es el uso de lo que son las preguntas poderosas como método de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la secuencia de prioridades en la evaluación de este paciente? Las mismas de siempre que hemos aprendido. Vía aérea, A, B, respiración y ventilación y oxígeno suplementario, C, circulación. O sea, las prioridades no cambian. ¿Debería usted identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo inicial de este paciente? Durante la evaluación lo voy a hacer. En A voy a identificar los problemas que ponen en riesgo la vía aérea, en B la respiración, en C la circulación. ¿Y cómo procedería? Voy a proceder con el esquema que me ha enseñado el ATLS y lo primero que voy a hacer, a mí me interesa saber si este paciente tiene una vía aérea permeable y le voy a preguntar. Me presento, yo soy el doctor Grajed, estoy de turno, te vamos a atender en este momento. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Cómo te llamas? Si el paciente dice, soy José, estaba yendo en moto o era un conductor de tráiler, he chocado de frente, que nos diga eso, coherente, fluido, 3 cosas, vía aérea, permeable, cerebro bien oxigenado y bien perfundido. Entonces, tranquilo, este paciente no está nada grave. Vamos a aprender los objetivos de esta charla, identificar la secuencia correcta de las prioridades para la evaluación primaria y secundaria de los pacientes con lesiones. Vamos a aplicar los principios descritos de la revisión primaria. Revisión primaria, anexos de la revisión primaria, resucitación, reevaluación. Explicar cómo la historia médica de un paciente y el mecanismo de lesión contribuye a la identificación de la lesión. O sea, el mecanismo de lesión es la lectura fotográfica de lo ocurrido que les puede aportar el paramédico en mucho de esto. Y uno ya puede impacto frontal, sin cinturón de seguridad, deformidad del tablero, del volante, el vidrio frontal estallado o caído. Entonces yo ya sé, TEC, contusión torácica, contusión cardíaca, yo ya puedo presumir qué cosas pueden tener este paciente. Identificar los peligros latentes asociados con la valoración inicial y manejo de un paciente lesionado y describir los pasos para minimizar su impacto. Entonces, los peligros latentes son aquellos datos que pasan sutilmente desapercibidos, ¿no? O sea, como que un neumotórax simple no ha sido detectado oportunamente y lo metieron a quirófano así y terminó con un neumotórax a tensión. Reconocer a los pacientes que requieren su traslado. Ya hemos dicho, apenas llegue el paciente, uno ya tiene una impresión inicial y dice, este paciente nos queda muy grande,
nosotros no tenemos las condiciones para asumir. Eso es triaje y honestidad y decir, vamos a estabilizar y vamos a trasladar a este paciente no al hospital más cercano, sino al hospital que le dé las mejores condiciones de atención. El equipo tiene que estar conformado habitualmente por un grupo de profesionales altamente capacitados que hablen el mismo lenguaje y que estén protegidos, como ver acá. Si nosotros volvemos a la primera imagen, esta de acá, esto es lo que esta imagen refleja el, el manejo por un equipo multidisciplinario y donde todo el equipo está con los EPPs, con el equipo de protección personal y que lo hemos aprendido a reconocer, respetar y usar ahora más con la pandemia. Todos con guantes, todos con gorros, barbijos, ojalá batas impermeables para evitar entrar en contacto con las soluciones del paciente, del accidente, vómito, sangre, orina, ¿verdad? Y cada uno realizando la maniobra que le corresponde, acompañando o siguiendo las órdenes del líder del equipo, y el líder del equipo habitualmente está en la cabeza del paciente realizando A. Todos cuentan con gorro, bata, mandil, guantes, que son equipos de protección personal. En la revisión primaria y la reanimación de las funciones vitales, el equipo desarrolla, ayer les decía, en forma simultánea todo, ¿verdad? Acá voy a poner en práctica lo que he aprendido en forma secuencial. A, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Solo que aquí ya no tengo tiempo para revisar el libro. Ventilación y respiración. Señorita, coloque un oxígeno con mascarilla, con bolsa de recirculación a 15 litros. Licenciada, coloque el oxímetro de pulso. Anda preparándome, por favor, el monitor electrocardiográfico. Prepárame la sonda nasogástrica para que la coloque el doctor. El residente va a colocar la sonda Foley. Usted, licenciada, pincha y me toma muestras para grupo sanguíneo, VIH, hemograma, urea creatinina, TP, es mujer joven, test de embarazo y determinación de alcohol y drogas en sangre. Vamos, avisen al técnico de rayos que voy a necesitar una radiografía de columna cervical, de tórax y de la pelvis. Vamos, jóvenes, todos a ritmo. Ese es un trabajo en equipo. He hecho A, he hecho B, he hecho C y he utilizado mis anexos. En forma simultánea, yo dirigiendo, ¿verdad? Cada uno ha realizado su actividad. ¿Cómo está el paciente? La saturación está en 95, está con mascarilla, está despierto, ¿qué te ha ocurrido? Esa es la forma de manejar. Y lo que les decía, la revisión primaria, la evaluación inicial, se puede resumir en un gráfico con estos 3 cuadros. La preparación es fundamental. No es raro que te pillen como al doctor Boyer ayer, ¿verdad? Y la enfermera Kendra. Este es el quinto de la semana y pacientes muy graves. Los pacientes que llegan a emergencia no vienen con rasguños, jóvenes, ¿verdad? Vienen con lesiones graves y tienes que estar preparado. Y tu éxito letal refleja tu incapacidad, tu falta de preparación. No puedes conformarte si es el quinto que se nos muere cuando ese paciente llegó vivo y en buenas condiciones para hacer una adecuada revisión primaria, reanimación o resucitación. Cada maniobra que yo haga, elevar el mentón, despejar la vía aérea, colocar una cánula orofaringia o nasofaringia, son medidas de reanimación, de resucitación. El colocar un tubo pleural en un neumotórax, atención, previo a una aguja, es una medida de reanimación. Y tengo que verificar cada paso que dé, verificar con su anexo. Colocaste el oxímetro de pulso, ¿con cuánto llegó? Con 80. Hemos colocado cánula orofaringia, máscara a 15 litros por segundo, hemos aspirado la cavidad oral. ¿Cuánto está saturando ahora? 95. Fantástico. Reevaluamos cómo está el paciente, está respirando mejor, la saturación mejoró, sí. Muy bien, ahora pasamos a B, a C. Hacemos un Glasgow completo, más pupilas. Hacemos una revisión completa de adelante y de atrás, un movimiento en bloque asistido por 3 personas para evitar dañar más al paciente. No hagas más daño del que tiene el paciente y a la orden del líder del equipo, volteamos al paciente y revisamos la parte posterior. Listo. ¿Cómo está nuestro paciente? Está estable. Hemos hecho A, B, C, D, E y E. Y ojo, fresquito. No sé si están los estudiantes que han asistido esta mañana al hospital.
Y si están, felicidades. Si no, qué pena. ¿No? Ese es el interés que le ponen. La información que ustedes van a tener van a ir siendo salpicados y esas son las preguntas de examen con los nuevos conceptos que van a ser publicados en la 11ª edición. Y no me interesa que se quejen con su centro de estudiantes porque las clases están dadas y de acá salen las preguntas. Ya más allá de las preguntas tienen que ser muy sencillas. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y vas a colocar en A, blanco, en B, negro, en C, verde, así. Un poco más así nos han recomendado que sean las preguntas. Yo hago las preguntas de acuerdo a lo que he enseñado y lo que considero que ustedes tienen que saber. Y si no estudian, se van a aplazar, ¿verdad? Afortunadamente la CLS no es más de 20 preguntas, así que no hay mucho problema. Entonces, los cambios nuevos en el capítulo 1 son, por eso era importante la pregunta que si estaba su compañero, es que ahora vamos a hablar del X minúscula, A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Este es el nuevo concepto que se ha consolidado dentro del programa TLS en la 11ª edición y donde EX significa exsanguinación, lesiones exsanguinantes, y aquí vamos a ver si las condiciones se dan y hay interés. Yo les voy a hacer el curso extra que es el Stop the Bleed, parar el sangrado, que es un capítulo muy importante que todo el mundo lo tiene que saber. Esto se asocia a X. Luego, A, vía aérea permeable, B, igual. En C, en circulación, se ha visto lo que es la incorporación de los constrictores, ahorita me voy a acordar el nombre, Torniquetes, doctor. De torniquetes, en disability, lo que es la evaluación con el Glasgow, y en E, en el escenario, ver si hay además accidentes relacionados con el calor, frío, sustancias tóxicas, y otros hallazgos en F que están en relación si es niño, mujer embarazada, adulto mayor. Esos son los cambios que hay en la 11ª edición. Vamos a pasar a la revisión secundaria detallada, de la punta de los pies a la punta de la cabeza, adelante y atrás, reanimación, anexos y traslado para cuidados definitivos. ¿Cuál es la forma más simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos? Sencillo. Soy el doctor Grájeda. ¿Qué te ha ocurrido? Entonces, si la respuesta es coherente, orientada y atingente, vía aérea permeable, cerebro bien perfundido, paciente bien oxigenado. Si el paciente balbucea o no responde o desorientado, esa vía aérea está en peligro, está pésimamente perfundido, tenemos que tomar decisiones inmediatas. Una respuesta apropiada dice vía aérea permeable, suficiente aire de reserva, C, perfusión cerebral adecuada y un sensorio claro. Con una pregunta evaluaste el A, el B, el C y el D, ¿verdad? Entonces, esta es la clave. No empezar a manipular al paciente sin haber realizado maniobras básicas que te permitan identificar. Las prioridades, en esto cambia con la 11ª. Esto pasa a la parte de F, que si es una mujer, ustedes tienen que pensar, y es joven, que puede estar embarazada y no necesariamente tan visible como esta. Mujer joven, hay que sospechar embarazo y hacer test de embarazo. Cada vez más tenemos personas de la tercera edad, adulto mayor, circulando en la calle, accidentados, atropellados, conduciendo. Entonces tenemos pacientes que llegan y saber que estos pacientes de la tercera edad o el adulto mayor tiene comorbilidades, hipertensión, diabetes, dislipidemias, EPOC, fuman. Entonces hay muchas comorbilidades que acompañan, son portadores de marcapasos, toman beta bloqueadores. Todo esto es importante averiguar. Durante la evaluación, durante la revisión primaria llegó el tardón del equipo, ya el equipo está trabajando, y este componente que llegó tardecito se va y habla con el paramédico, habla con la familia y pregunta la mnemotecnia sample, ¿no? ¿Qué patologías, la mnemotecnia amplía alergias,
M, medicamentos que toma. P, patologías que tiene el paciente. L, derivaciones, dónde estuvo, qué estaba haciendo, amplía, y ambiente donde ha ocurrido el accidente. Entonces, retorna y dice, este es un paciente de 65 años de edad, diabético tipo 2, toma hipoglicemiantes orales, es hipertenso y estaba bebiendo en el kiosco de la esquina y explotó la garrafa de gas de la sanguchera. Entonces, eso es importante saber porque en él tenemos que sospechar quemadura de la vía aérea superior, explosión de gas en un ambiente cerrado. Todos esos datos nos sirven muchísimo. Es importante las consideraciones en el lactante y en los niños. Casi siempre van los dos capítulos al lado, porque en el adulto mayor, igual, reserva fisiológica límite. En el niño y el lactante, reserva fisiológica grande, grandísima, gran tolerancia. Embarazadas, 2 pacientes. Obesos, ojo, problemas para la vía aérea, problemas para obtener una vía venosa periférica y saber que en ellos los porcentajes se calculan con el peso ideal y no con el peso real. Los atletas, igual que los niños, gran reserva fisiológica y gran tolerancia a la pérdida de volumen. A. Vía aérea permeable con control de la columna cervical. El ATLS no nace así. El ATLS hace 10 ediciones nace con lo estrictamente necesario y cada 4 años cada vez se va perfeccionando más y en base a la medicina basada en evidencia y grado de recomendación se van incorporando. Por ejemplo, al principio yo sigo el ATLS, soy instructor desde la 3ª edición, ¿no? Vía aérea permeable, era, pero ahora ya es desde la 5ª, vía aérea permeable con control de la columna cervical, ¿verdad? O sea, tiene un nombre y tiene un apellido. Establecer una vía aérea permeable y proteger la columna cervical porque es el segmento de la columna vertebral más frágil y expuesto, ¿verdad? Y los peligros latentes, uno tiene los pitfalls, lo que uno tiene que estar atento a que hay lesiones ocultas en la columna cervical y por favor, como en el video con el doctor Boyer y la Kendra, agarre y le tire el collar cervical al piso, ¿verdad? No hay que hacer eso. Que puede haber una pérdida progresiva de la vía aérea, ¿no? Y no te percatas que el paciente te está pidiendo vía aérea definitiva, que hay una falla del equipo, que no había pilas para el laringoscopio y quieres hacer vía aérea definitiva y no hay pilas y empiezas a recién enojarte, chao, ¿verdad? Cuando tú al ingreso deberías haber verificado todo tu equipo, que el laringoscopio funcione, que tenga pilas, que prenda su foquito, que el aspirador funcione, que tienes tubos endotraqueales 7, 7,5 y 8 para hombre y mujer y que tienes la capacidad para intubar al paciente. B. Respiración y ventilación. Todo paciente accidentado necesita oxígeno suplementario. Entonces, en vez de respiración y ventilación, su apellido, oxígeno suplementario con mascarilla y bolsa de recirculación, 10 a 15 litros por minuto. Ojo con los obesos que retienen CO2. Es importante evaluar y asegurar la oxigenación adecuada, óptima para el paciente, y uno ver y utilizar la mnemotecnia del MES. Mirar cómo expande la caja torácica, sentir el adecuado intercambio de aéreo con el dorso de la mano cerca a la nariz o que empañe el vidrio del reloj, sentir el ingreso y la salida de aire y la saturación. ¿Cuánto está saturando nuestro paciente en ese momento? 24. Vamos a hacer un mix. C. Circulación con control de hemorragias externas evidentes. Gran cambio de décima edición, uso de torniquetes. Recomendar el uso adecuado y óptimo de un torniquete. ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo retirar? ¿Cuándo sostener un torniquete? ¿Y cuándo retirar un torniquete? Es importante evaluar la perfusión orgánica, ¿ya? ¿Y cómo hago el diagnóstico de shock hipovolémico en trauma, Laura Elizabeth? Mediante el pulso, doctor, si es que el pulso es inestable, aparte de Caterina. la perfusión. Doctor, primero analizando si el paciente, bueno, está cianótico, bueno, si está pálido, si está frío, si está con taquicardia.
Andrea, Va a presentar taquicardia, puede presentar sudoración. si tienen la diapositiva, solo que quería que me digan hipotensión arterial, entonces ahí mejor cambias de carrera. No importa, 4 años lo vas a recuperar. El paciente que está con taquicardia, piel pálida, sudorosa y fría y alteraciones del sensorio, nivel de conciencia, eso significa, ese paciente está en shock, en trauma estamos hablando, en paciente gravemente lesionado estamos hablando. Porque no vaya a ser que se les ocurra decir en shock séptico, el doctor Grajeda ha dicho, en trauma, taquicardia, piel pálida, sudorosa, fría y alteraciones de la conciencia, ese paciente está en shock hasta que se demuestre lo contrario. Porque para encontrar hipotensión arterial sistólica, ese paciente ya está en shock grado 3, eso que significa que ha perdido aproximadamente el 40% de su volemia. Hemos llegado tarde, ultra tarde. ¿Qué hacemos con circulación? Habitualmente el control, si hay un sangrado externo evidente, vendaje compresivo hemostatizante y listo. Lo más importante, desimedición, resucitación balanceada e hipotensión permisiva, 2 términos que vamos a manejarlos y tener mucho cuidado con esto en el adulto mayor. El adulto mayor tiene una reserva fisiológica reserva. Vamos a hablar como la tinta de las impresoras, sus niveles de tinta, de sus catecolaminas, adrenalinas, dopaminas ya están bajas o acabadas. Por lo tanto, su respuesta adrenérgica, vasoconstricción y vasodilatación es límite. Si le pones 3 litros, lo vas a matar. No hagas más daño del que ya tiene. Los niños aguantan muchísimo pérdidas de volumen hasta del 50% como los atletas. Si has llegado hasta ese nivel de descontrol por falta de experiencia o de capacidad y permites que el niño llegue hasta ese estado, va a entrar como el atleta en una caída hasta la muerte, ya no lo vas a poder recuperar. Y el uso de los medicamentos como beta-bloqueadores, hipoglicemiantes, antiarrítmicos que suelen tener estos pacientes. En D vamos a hacer una evaluación. Uno puede hacer una escala de coma de Glasgow en 2 segundos con una sola maniobra y además abrir los párpados y ver las pupilas. Entonces tú dices Glasgow 5, pupilas anisocóricas. Situación crítica, grave. Tengo que tener una vía aérea definitiva, si no ese paciente lo voy a perder, ¿verdad? Porque está con un TEC grave con esa escala de coma de Glasgow. Exposición. Una vez estabilizado mi paciente hecho ABCD, tengo que revisarlo al paciente en forma completa. Y ella es la Kendra, le han tomado una foto. Y no se preocupen en sacar el cinturón o tratar de sacar el pantalón por más que puedan, corten. Normalmente a la enfermera le encanta cortar los pantalones para exponer completamente al paciente y una vez que lo hemos expuesto, que están inmovilizadas las fracturas, con la ayuda de 3 personas vamos a hacer a la orden del líder del equipo que maneja rotar al paciente y es el momento para retirar o mantener la tabla espinal larga. Se revisa la parte posterior, como tocando las teclas del piano, las apoxias espinosas de la columna vertebral para explorar deformidades, crepitaciones óseas, sitios de dolor, hematomas o contusiones. Y esto está desarrollado en forma didáctica, en forma uno tras otro, paso tras paso. En la vida diaria, en la atención del trauma, A, reanimación. B, reanimación, anexo. A, reanimación, anexo. A, reanimación, anexo, resucitación, reevaluación. B, resucitación, anexo, reevaluación. C, resucitación, anexo, reevaluación. O sea, detecto un problema en A, resuelvo el problema en A, verifico con el anexo, colócale un oxímetro de pulso rápidamente, reevalúo la situación, paso a B, detecto el problema en B, corrijo el problema en B, pídeme una radiografía de tórax, estoy sospechando que tiene un neumotórax porque siento crepitaciones óseas y enfisema subcutáneo por el tipo de trauma, ya estoy recurriendo a mi anexo, colócale oxígeno por mascarilla con bolsa de recirculación, 10 a 15 litros por minuto, por favor, vamos. En C, en C estamos haciendo resucitación, anexo, colocar monitor electrocardiográfica licenciada,
al momento de instalar el Ringer lactato, previamente me tomo una muestra de sangre con hemograma, glicemia, creatinina, la rutina, más alcohol y drogas en sangre, más si es mujer joven, test de embarazo, ¿verdad? Todo eso. Y continuamos. Cristaloides, Ringer lactato a 39 grados centígrados y rápidamente avisar al laboratorio si el paciente es grave, que probablemente recurramos a lo que es a una resucitación balanceada con sangre y hemoderivados precozmente, sin descuidar el estado de la temperatura del paciente en relación al del medio ambiente. Hemos resucitado y los anexos. Todos estos son anexos de la revisión primaria. Si se fijan, escala de coma de Glasgow en D, gases en sangre arterial, esto lo vamos a hacer en C, gasto urinario en C, oximetría de pulso en B, signos vitales en B, sondas urinarias, gástricas, todos en la revisión primaria. Además, esto es entretenido, además de radiografía de tórax y radiografía de pelvis, sí o sí, en la revisión primaria, si ustedes no han hecho una adecuada revisión primaria. Acá había hasta la 8ª edición una tercera radiografía que era columna cervical. Podemos posponer la toma de la radiografía de columna cervical, entre tanto el paciente esté inestable, pero mantener con el collar cervical en su lugar, ¿verdad? ¿Y por qué radiografía de tórax y de pelvis? Sí o sí. Catherine Alejandra Gutiérrez. Porque son los lugares, doctor, donde más se puede acumular el líquido, más se puede acumular el líquido y bueno, son lugares frecuentes donde hay fracturas también y son sitios de hemorragia, ¿no? Si bien cochabambina la respuesta, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 más 2, Catherine? 4. Esa es la respuesta, ¿verdad? Porque en estos lugares suele acumular el sangrado masivo o la mayor cantidad de sangre y punto. Que puede haber muchas cosas más. ¿Por qué radiografía de tórax y de pelvis? Porque en estos sitios anatómicamente, a consecuencia del trauma, puede estar la volemia que está reflejando el estado de shock. Si mi paciente está en estado de shock y en la radiografía hay un hemotórax masivo, ya tengo el diagnóstico, sé dónde está la sangre. Si en la radiografía de pelvis están viendo como la que tienen acá, aquí ya tengo 3 litros de sangre, ¿verdad? Entonces tengo que saber eso en la teoría. Una fractura de pelvis como en esta, que se llama en libro abierto, ¿cuánta cantidad de sangre puede caber? La volemia entera. Entonces ahí está el shock. Por eso es que no pueden dejar de pedir una radiografía de tórax y de pelvis en el paciente con trauma, ¿verdad? Y en abdomen vamos a hacer un ecofast seguramente despuesito. Ahí está el FAS versus lavado peritoneal diagnóstico. Hasta la 8ª edición, estamos hablando de 12 años atrás, se hacía mucho lavado peritoneal diagnóstico. Es un estudio un tanto invasivo que requiere mucha habilidad, dificultoso en los obesos y en las embarazadas, pero sin embargo era lo que había en su momento y era muy bueno. Colocar una sondita a través de una pequeña incisión, anestesia si el paciente está despierto, asepsia, antisepsia, anestesia, colocar una sonda de lavado peritoneal en la cavidad peritoneal, soltar 750 ml de fisiológico, mover un poco al paciente, batirlo en palabras sencillas, un poquitito, para que se mezcle y retorna la sangre. Si es rojo rutilante, sangre, hemoperitoneo. Si hay fuga de contenido intestinal o fibras, estallido de vísceras huecas. Entonces, servía mucho. Alta sensibilidad, muy específico, pero invasivo, ¿verdad? Y ahí lo reemplaza el FAST, el ultrasonido enfocado en trauma, que lo aprendes en hacer en el curso en 1 hora 30 minutos, donde se te habilita para poder explorar con el transductor el adecuado, el saco pericárdico, el espacio de Morrison, el periesplénico y el espacio rectovesical, tanto en hombres como en mujeres. Y con eso estamos listos para poder decir hay líquido libre. Altamente sensible porque te dice el líquido libre. Menos específico porque no sabes qué es ese líquido y no te puedes lanzar a decir es sangre. Claro, si mi paciente está choqueado, lo más probable es que sea sangre, pero me limito a decir hay líquido libre en el Morrison, puede ser sangre. Si hay datos de irritación peritoneal, puede ser estallido visceral. Y es importante esto, el trasladar temprano si es que
nuestro paciente excede nuestras capacidades. Esto es importante, ¿verdad? Un gran quemado. Lamentablemente no hay un centro de quemados en Cochabamba y no debemos retrasar el traslado. Le haré un estudio más, le haré una tomografía. No tengo neurocirujano, no tengo quirófano. ¿Para qué le voy a hacer tomografía cuando mejor hago el traslado más rápidamente en condiciones de estabilidad? Y cuando mi paciente esté hemodinámicamente estable, hecho el A, el B, es resucitado, he colocado los anexos, es reevaluado, paso a la revisión secundaria. Un examen completo de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Hasta la 7ª edición, aquí decía el concepto que tubos y dedos en todos los orificios, se ha sacado. Hay que contar un poco también con el tema del pudor y el respeto por los pacientes, ¿verdad? Porque de repente no falta algún pues, profesional así como este curita travieso de que pueda hacer uso de más de procedimientos no recomendados, ¿verdad? Entonces, por el tema de lo ético y si es un TEC, lesión de las clavículas, de repente le estaban haciendo a la niña exámenes del periné sin sentido, ¿verdad? Eso no está enseñado, es por eso que se retiraron los tubos, dedos y tubos en todos los orificios. Entonces va la revisión completa desde lo que es cuando ya hemos terminado la revisión primaria y el componente fundamental es un examen clínico completo con la semiología clásica, ¿verdad? Y acá ya tenemos durante la revisión primaria o es el momento de hacer la historia amplia, alergias, medicamentos, patologías previas, libaciones y ambiente, como hemos hablado. Para mí el mecanismo de lesión es fundamental, es una lectura real y a mí me sobra y yo ya sé más o menos cómo prepararme. ¿Cuántos accidentados? 5. No tengo capacidad para 5, puedo atender 3 gravemente lesionados. Listo, entonces ya solo voy a recibir 3, 2 van a tener que buscar otra opción. Explosión de botellón de gas en un ambiente cerrado, quemadura de la vía aérea superior, TEC, trauma raquimedular, lesiones o quemaduras por explosión, volcamiento sin cinturón de seguridad, 2, TEC, trauma raquimedular, trauma torácico. Entonces, ya sé más o menos qué es lo que tengo que buscar durante la revisión y antes de que llegue el paciente. Ya digo, preparen, por favor, vamos a intubar al paciente, vamos a necesitar vía aérea definitiva, alisten los sueros tibios, Ringer lactato a 39 grados centígrados, los catéteres preparados, laboratorio avisado, rayos X listos y preparados para tomar los exámenes. En cabeza, maxilofacial, explorarla, todo lo que es el macizo facial, tocando, palpando, percutiendo, buscando deformidades. No olvidarse de revisar las fosas nasales, flujo de sangre, de líquido cefalorraquídeo, los conductos auditivos igual. En cuello, no dejar de preocuparse cuando encuentren este tipo de lesiones que puedan sugerir la participación de terceras personas o autoatentados, ¿verdad? Son huellas que dejan en el cuello y son manifestaciones clínicas muy evidentes que te pueden hablar mucho de lo que pudo haber ocurrido con el paciente. En el tórax, para mí esto es suficiente. Un trauma tórax abdominal severo, ojo, esta es la marca del cinturón de seguridad de tres puntos. Fíjense cómo ha dejado marcado. Y acá no me va a preocupar mucho el hombro. Que se fracture la clavícula no me preocupa. Lo que me preocupa es la parte del medio y tengo que saber que en este tipo de pacientes pueden ocurrir traumas retroperitoneales que comprometen páncreas y duodeno. Inspección, palpación, percusión, radiografía, FAST. En el abdomen, inspección, palpación, reevaluación y estar muy atento a saber que en el abdomen tenemos una cavidad peritoneal, un espacio supramesocólico, un inframesocólico, un pélvico y un retroperitoneal con las vísceras correspondientes. En el abdomen lo vamos a ver. Hemos llegado al periné. Es importante completar los exámenes tanto vaginal, rectal, hombre y mujer cuando hay fracturas de pelvis, hay sangrados y hay evidencia, o sea, de traumatismo pélvico que nos obligue a examinar en el varón y en la mujer la parte genital. En la pelvis una maniobra clásica es la compresión de la estabilidad pélvica con los talones de las manos en las espinas ilíacas anterosuperiores y con el talón de la mano en las ínfisis del pubis una sola vez y registrar. No decir, a ver, ven, mira cómo crepita. Con cada maniobra están incrementando el sangrado. Es suficiente decir, a la maniobra de compresión anteroposterior hay crepitación ósea en la pelvis en el lado derecho o en las ínfisis del pubis y listo, ¿verdad?
no estar repitiendo, mira cómo crepita, qué lindo. Las extremidades no ponen en riesgo la vida del paciente, como esta, por ejemplo, pero ponen en riesgo la vitalidad de ese brazo. Tienes que sospechar la presencia de síndrome compartamental en este tipo de lesiones, que si no lo detectas precozmente y no tomas en cuenta los signos y síntomas del paciente, puedes perder este brazo. Si sabes el mecanismo de lesión y te dicen compresión prolongada o atracción, tengo que pensar en síndrome compartamental y obviamente el paciente va, si está despierto, me va a referir dolor intenso, alteraciones de la perfusión o neurovasculares. En la parte musculoesquelética, las extremidades no ponen en riesgo la vida del paciente, pero sí la vitalidad y el futuro y el pronóstico de los pacientes. Es importante saber que una fractura de fémur puede albergar entre 750 ml, bilateral van a ser 2 litros. Las fracturas no identificadas pueden dejar secuelas serias, lo mismo que las lesiones ligamentosas o articulares. Pensar siempre en un síndrome compartamental, la revisión neurológica es fundamental con la escala de coma de Glasgow y las pupilas. La escala de coma de Glasgow lo haces en 4 segundos con una maniobra y dices, con un margen de error de más o menos 1, pero ya encajonaste a tu paciente en TEC leve, moderado o severo, ¿verdad? La evaluación de la columna es fundamental y lo mismo que el TEC o las fracturas de la pelvis se registran. ¿Cómo llegó neurológicamente el paciente? Parapléjico, pléjico, parético, hemiparético y que por un mal movimiento de la columna lo dejaste cuadripléjico, ¿verdad? Entonces hacer una evaluación neurológica durante la revisión secundaria, un examen motor y sensorial completo y dejar registrado. Llegó este paciente con una alta sospecha de lesión de C5 a C6, donde se ve una listesis o fractura del cuerpo vertebral de C5 con desplazamiento al canal medular, ¿verdad? Pero todavía el paciente tiene grados de movimiento de hombros o de extremidades superiores. Acá, fíjense, el líder del equipo controlando vía aérea y 2 ayudando a mover al paciente en bloque y un tercero examinando la columna vertebral, revisar y este es el momento de mantener o retirar la tabla espinal larga. La inmovilización de un paciente gravemente lesionado se realiza en estas condiciones, una tabla espinal larga con un collar cervical bien instalado, además de colchonetas de estabilización de cuero, de cabeza y de cuello, con los cintos correspondientes fijados en los lugares precisos y el pulpo, estas son las cintas que se llama pulpo, ubicados en los lugares precisos para lograr una inmovilización completa del paciente sin incrementar el daño. Y si el paciente en este instante, por ejemplo, acá presenta un estado nauseoso y quiere vomitar, tú sencillamente lo pones de lado en la tabla y no se debería caer ni mover el paciente. Ese es, y incluso es más, dice, cuando están bien amarrados, bien sujetados, entre 2 pueden dar la vuelta y hacer que vomite todo lo que quiera, ¿verdad? Cabeza abajo, pero es mucho riesgo. Es suficiente ponerlo de ladito. Los anexos de la revisión secundaria, todos los exámenes que se consideren necesarios para completar y disminuir la morbilidad o los traumatismos sutiles o no detectados durante la revisión inicial y secundaria. Lo importante es cómo minimizar las lesiones sutiles o no diagnosticadas. Alto índice de sospecha y cómo, en base al mecanismo de lesión, saber qué ocurrió y la reevaluación y monitorización continua. Uno de los datos fundamentales es el control del dolor. El paciente con trauma, ansioso, todo preocupado, además con dolor, es inhumano. Podemos utilizar endovena analgésicos opioides de acción corta, no sedarlo ni dormirlo al paciente entre tanto no haya sido evaluado por neurocirugía. Y esto siempre es importante, conocer tus capacidades. ¿Cuántos pacientes puedes atender? ¿Tienes terapia intensiva? ¿Tienes laboratorio? ¿Tienes tomografía? ¿Neurocirujano? ¿Quirófano? ¿UCI? Me quedo con paciente tequeado grave. Si no tengo las condiciones, tengo que pensar en trasladar. ¿A quiénes? Aquellos pacientes cuyas lesiones que exceden las capacidades del centro receptor. Lesiones complejas o multisistémicas. Pacientes con comorbilidades o edades extremas de la vida.
pero si tienes un servicio completo, obviamente que lo debes atender. ¿Cuándo debería ocurrir ese traslado? Tan pronto cuando se haya logrado el contacto con el centro y la estabilización de la vía aérea y la ventilación y el IC. El traslado a dónde es importante contar con acuerdos de traslado. En nuestro medio no funciona. Tú llamas al Hospital Viedma de Quillacollo y nunca hay espacio. Entonces ya no llaman. Lo que hace el médico de Quillacollo es pone al paciente como puede a la ambulancia, más un interno o dos internos encima, no sabemos si saben o no, y al Viedma. Llegan al Viedma, pum, lo dejan en la puerta y escapan. Eso es lamentablemente porque no tenemos centros de trauma ni hospitales de tercer nivel con capacidades resolutivas, ¿verdad? Porque nunca hay cama, entonces usted no pierdas el tiempo en llamar y pedir camita porque te van a decir, no hay, ¿verdad? No tenemos la estratificación en centros de trauma ni hospitales especializados, sino todos hacen de todo para poder resolver los problemas. El cuadro clínico a mí me llama la atención, el impacto frontal, estaba inconsciente en el sitio del accidente, puedo deducir un TEC, llega al hospital con collar cervical y ventilación asistida, compromiso trauma torácico. Eso puedo presumir que está poniendo en riesgo la vida del paciente A, B y necesito un D rápidamente para resolver el problema. Preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Al momento de, estabilizar al paciente con el collarín, si necesitamos hacer una traqueostomía de emergencia, ¿cómo podemos estabilizar el cuello cosa que este no llegue a resultar dañado? Los collares cervicales de última generación, o sea, los modernos, tienen el triángulo de la vida, ¿no? O sea, fácilmente un agujero de fábrica en la parte anterior del cuello que te permite acceder, mirar y hacer procedimientos sin necesidad de mover la columna, el collar cervical. Estoy preocupado, hay 18 estudiantes. ¿Son casados? ¿Tienen niños? ¿Tienen que ir a cocinar? ¿Tienen que ir a lavar, planchar? ¿Qué hacen que no asisten a las clases? Pues si ustedes me dicen que les programan prácticas a esta hora, que les programan clases a esta hora de otras materias, yo voy a hablar mañana con el decano de la facultad. Es decir, es una pérdida de tiempo dar una clase, esforzarse para 18 personas. O sea, no, me parece una falta de respeto y creo que Torrico tenía razón. Doctor, es que algunos tienen oncología a esta hora. Que no pueden programar dos más. Entonces, haremos la clase ¿a qué hora? A las 11 de la noche. Yo no tengo ningún problema. Lo puedo hacer de mi casa, pero la idea es que estén todos. Ya que cuando han dejado de hacer sus cosas, ya no tienen oncología, ya no tienen epidemio, ya no tienen que lavar, ni cocinar, ni planchar. Entonces, haremos las clases a las 9 de la noche. Díganme ustedes entonces el horario que les acomoda más. Porque si les van a programar oncología y una y otra cuestión más, no tiene razón. No tiene sentido hacer todo un esfuerzo, ¿verdad? Entonces lo que hacen sus docentes es venir y cumplir y les da lo mismo para 17 estudiantes. Yo creo que tienen que hablar con sus autoridades y con toda honestidad acercarse y decir, doctor, nos están poniendo clases de práctica y oncología en el horario de cirugía. Entonces no podemos asistir y no estamos aprendiendo ni uno ni la otra cosa. Y después vienen a quejarse, ¿verdad? La pregunta número 10 de trauma está mal planteada. No han asistido a clases. La respuesta es esa. Me llama Terán y no han asistido a clases. Por lo tanto, no tienen derecho a cuestionar nada. Hablen jóvenes, es su formación. Es muy desmotivante, pero no me voy a quejar yo por el chat, no voy a decir, ha venido 16. A mí me incomoda, yo me preparo, me preocupo, suspendo una hora de mi consulta externa, porque podemos hacer la clase de 7 a 8 tranquilo, mis pacientes están esperando afuera. Podemos hacerlo de 8 a 9, ya estoy más tranquilo. Averigüen, pero ustedes, averigüen con sus autoridades y digan ya, doctor, a las 8 ya no todos podemos asistir el 90% del curso. Listo. No tengo si es virtual, lo podemos hacer a las 11 de la noche también. Chao, jóvenes. Hasta mañana.